El Partido Comunista de Cuba oficializó en acto solemne sus cargos y desempeños ante los miembros salientes. La cita fue presidida por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En varias regiones del país se alistan condiciones para iniciar intervención sanitaria con candidato vacunal Abdala en distintos grupos poblacionales. El proceder responde a los protocolos establecidos en Cuba para reducir la transmisión del virus. Movimientos de solidaridad con Cuba expresan su rechazo a resolución subversiva aprobada en días recientes por el Parlamento Europeo. Activistas rusos también se manifestaron contra la decisión, la cual catalogaron de indigna y esperada por ellos. Con un afectuoso saludo desde La Habana, le invito a compartir junto a nosotros esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Con las informaciones, ya comenzamos. Ya le ampliamos las noticias. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó junto al comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, y el secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, el acto de entrega y recepción de cargos de los miembros del secretariado del Comité Central del Partido salientes a los compañeros que asumen esa responsabilidad. El Palacio de la Revolución devino este viernes escenario para el reconocimiento a un grupo de mujeres y hombres que luego de intensos años de entrega y trabajo en la dirección del Partido Comunista de Cuba pasan a desempeñar otras funciones o se acogen a la merecida jubilación. El vicejefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros, Humberto Camilo Hernández, dio lectura al resumen del acta de entrega y recepción de cargos de los miembros del secretariado del Comité Central, un proceso que incluyó un amplio plan de actividades en el que, junto a la entrega de documentos y la presentación e intercambio con funcionarios de los respectivos departamentos, se realizaron encuentros con los burós provinciales del partido, las direcciones nacionales de las organizaciones de masas y visitas a centros de interés. Consideramos que la entrega y recepción de los cargos contó con la debida calidad y profundidad, estando los compañeros promovidos en posibilidades de desempeñar adecuadamente las nuevas responsabilidades. El resumen del acta fue firmado por el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, y el primer secretario del Comité Central y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Los compañeros Lázara Mercedes López Acea, Jorge Cuevas Ramos, Olga Lidia Tapia Iglesias, Omar Ruiz Martín, Víctor Gaute López y Abelardo Álvarez Gil recibieron diplomas de reconocimiento de manos del primer secretario por su entrega sin treguas ni pausas a la revolución y el partido. Por su parte, José Ramón Machado Ventura recibió un cuadro con imágenes suyas junto a Fidel y Raúl y un álbum con una selección de fotografías de momentos significativos de su presencia desde la sierra a nuestros días, junto a la eterna gratitud de sus compañeros por su ejemplo, dimensión humana y revolucionaria y sus enseñanzas. El comandante del Ejército Rebelde expresó el agradecimiento de los cuadros salientes y reiteró la confianza en quienes asumen el relevo. Cuando hablamos de la renovación, de los cuadros nuevos y hablamos también de la continuidad, yo quiero alertar directamente que la continuidad hay que verla como algo que, como dice la palabra, no es más de lo mismo. Quiere decir que la continuidad no es que los compañeros ahora no tienen que estar repitiendo o haciendo lo que durante años hemos hecho nosotros en determinadas circunstancias. La continuidad es la continuidad desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista de lo que requiere nuestra revolución para su fortaleza, para su futuro, la estabilidad, la firmeza. Machado Ventura ratificó su compromiso y el de sus compañeros con la defensa de la revolución. En nombre de los compañeros que salen en estos momentos de sus funciones y en el mío propio, que rememorando la frase del compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, nosotros también tenemos el pie en el estribo. El proceso que se ha realizado entraña una belleza de vida
que solo está presente en una revolución como la nuestra, aseguró el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en las palabras centrales del acto. Expresó que la entrega de responsabilidades se hizo sin ningún tipo de traumas y se caracterizó por la honestidad y el compromiso al trabajo. Los que hemos estado involucrados en esta entrega somos personas, amigos, compañeros de militancia, de ideas y del trabajo del partido, que en todo momento y sobre todo en los últimos años hemos estado involucrados en tareas comunes, hemos estado compartiendo procesos, compartiendo responsabilidades, tratando de empujar el país y tratando de perfeccionar nuestro socialismo, y lo hemos hecho también sobre la base de los postulados de la unidad que siempre han exigido Fidel y Raúl. Díaz-Canel reconoció la oportunidad que recibieron quienes hoy dirigen el trabajo del partido de participar y aportar al proceso de la revolución junto a la generación histórica. Yo tengo la convicción de que todos, desde cualquiera de los lugares, desde cualquiera de los escenarios donde estemos presentes, vamos a seguir contribuyendo a la revolución, vamos a estar presentes, vamos a estar participando. Los que hoy irán a otras tareas o a otras funciones o a otras decisiones en sus vidas, van a ser también siempre seguidores de lo que se va haciendo, serán críticos oportunos de lo que puede estar saliendo mal, darán el aliento que se necesita cuando se enfrentan situaciones complejas, aportarán con su experiencia y también serán fuentes de consulta para las tareas que quedan por delante, que además sabemos todos que las estamos desarrollando en medio de una situación sumamente compleja. Significó el primer secretario del Comité Central que este ha sido un proceso de entrega y de trabajo en el que se ha estado reflexionando y evaluando cómo articular la continuidad en el seno de la organización partidista y sobre lo que ya se ha intercambiado con 9 de los 16 territorios del país. Vamos a estar todos participando continuamente en la revolución, seguiremos todos aportando y yo creo que siempre en nuestra manera de actuar va a estar la convicción de que vamos a defender la unidad y de que vamos a defender esa continuidad. Muchas gracias. También conocimos que el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, realizó una visita a la provincia central de Villa Clara para evaluar el avance en las diferentes producciones de alimentos y rubros exportables como parte de la estrategia socioeconómica impulsada en el país. Por el central Carlos Baliño, único que en Cuba produce azúcar orgánica, comenzó la visita de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, a Villa Clara. La empresa dispone de 4.172 hectáreas del fondo de tierra y se prevé crecer hasta 5.029. Con las acciones que se proponen, esperan mejorar el rendimiento agrícola y en el 2030 triplicar las toneladas de azúcar orgánica que hoy obtienen. En la miniindustria La Luisa, perteneciente a la Cooperativa de Crédito y Servicios Conrado Benítez, el vicepresidente cubano verificó el impacto de las medidas que aprobara el país para estimular la producción agropecuaria. Aquí se evidencian beneficios en la disminución del pago del servicio eléctrico y mayores niveles en la contratación de leche y frutas. Las 520 hectáreas de tierra con las que cuenta la forma productiva permiten en el año cumplir con las 2.300 toneladas de pulpas contempladas en el plan. Como parte del recorrido en la granja Cascajal, Valdés Mesa insistió en la importancia de los módulos pecuarios como el que aquí se erige y donde se aprovechan las estructuras de una antigua escuela en el campo, como naves para la cría de conejos, carneros, cerdos y pollos, lo que se complementa con la siembra de plantas proteicas y cultivos varios, en este caso con el apoyo de un proyecto de desarrollo local que ha depositado cerca de 400.000 pesos para estimular la producción. La correcta gestión de la agricultura lleva ciencia y la ciencia la tenemos en nuestros centros de investigación. Fue la convocatoria del vicepresidente cubano en Santo Domingo, un territorio que al cierre del mes de mayo comercializó un promedio de 25,4 libras per cápita de frutas, vegetales, viandas y granos de lo establecido por el programa de autoabastecimiento municipal. Hacemos una primera pausa en esta emisión de Cuba Noticias, edición fin de semana, y al regreso le actualizaremos sobre la situación epidemiológica en nuestra nación. Enseguida volvemos.
Estamos de vuelta en nuestra emisión y lo adelantamos antes de la pausa. Cuba reportó en las últimas horas 1.372 personas diagnosticadas con la COVID-19, lo que eleva a la cifra total de 156.238 casos confirmados con la pandemia desde pasado año. El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, informó en esta jornada sobre el fallecimiento de 10 personas por complicaciones asociadas a la infección. Hoy Cuba registra la cifra más alta de contagios en los últimos 2 meses, con 1.372, según informó en conferencia de prensa el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García. Lamentablemente, 10 personas fallecieron como consecuencia de la COVID-19. En la jornada también se registran altos números en edades pediátricas y ya se acumulan más de 20.000 contagios desde el inicio de la pandemia. En el grupo de mayores de 60 años se registran 301 casos. Activos, cifra muy elevada, 941 ingresados en el día de hoy, en hospitales, salas de neonatología, y de esos 941, 60 menores de 1 año. En el día se confirmaron 11 menores de 1 año, y de esos 11, 8 menores de 6 meses. Y me decía la doctora Lisset que lo precisara, entre ellos un recién nacido de 14 días. Y en el de mayor riesgo por la evolución y las complicaciones que en general ocurren, que es el de 60 y más años, ya llegamos a la cifra de 300. Por otra parte, se mantienen 113 eventos activos, de ellos 67 en La Habana. Otras provincias con elevada transmisión autóctona son Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, ambas con más de 100 casos. Se emitieron 1.179 altas clínicas, sin embargo el balance es negativo. En las salas de terapia intensiva permanecen 98 pacientes graves y 47 críticos. Ante este desfavorable panorama epidemiológico, es cada vez más necesaria la autorresponsabilidad por el bienestar y la salud de todos. Y a poco más de un mes del inicio en Camagüey de la inmunización al personal de la salud con el candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala, ese territorio central se alista para comenzar la intervención sanitaria con los distintos grupos poblacionales. La periodista María del Carmen Fuente nos amplía. Más de 720 sitios vacunales funcionarán en Camagüey para el desarrollo exitoso de la intervención sanitaria poblacional con el candidato vacunal Abdala. Tras la experiencia inicial con la inmunización al personal de la salud y otros grupos de alto riesgo, el proceso que comenzará en los próximos días concibe la arrancada con los mayores de 60 años, luego los grupos etarios de 40 a 59 y el de 19 a 39 años. En los consultorios del médico de la familia y otros locales preparados para la vacunación deberán acudir unas 600.000 personas. Los pacientes encamados y los abuelos de los hogares de ancianos recibirán la dosis en sus lugares de residencia. Si el consultorio no cumple con las condiciones mínimas para garantizar la bioseguridad de la población, se trabaja en la instalación del vacunatorio en un sitio cercano. En Camagüey se concibe inmunizar con Abdala a unas 80 personas diarias. Como garantía de rigor en el proceso, los consultorios se reforzarán con estomatólogos y estudiantes de medicina para la observación de los pacientes durante 1 hora luego de recibir la dosis. La población debe recordar que se mantienen criterios de exclusión, entre ellos los alérgicos al timerosal, las embarazadas, mujeres en etapa de puerperio o lactancia y personas con enfermedades crónicas descompensadas. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional. Tiempo para conocer el comportamiento de las variables meteorológicas en Cuba y para ello recibimos en el estudio a la máster en ciencias Ginelis Bermúdez. ¿Cómo estás, Ginelis? Gracias. Muy bien, un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo en el área del Caribe. Alto contenido de humedad y el fuerte calentamiento del día incentivan la actividad de chubascos, lluvias, tormentas eléctricas durante la tarde que llegan a ser fuertes en algunas localidades, principalmente de las regiones occidental y central del país. A esta hora muy poco
poca nubosidad, solo algunos nublados bajos que se incrementan en localidades del sur de la región occidental, pero ya en la tarde son posibles la ocurrencia de chubascos y tormentas eléctricas. Así se van a mantener las condiciones del tiempo para las próximas 24 horas. Estará amaneciendo parcialmente nublado en la región occidental del país. Desde el final de la mañana y durante la tarde se nublará en todo el territorio occidental con la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas se mantienen con poco cambio, las máximas en la tarde elevadas con valores entre 32 y 33 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central también estará amaneciendo parcialmente nublado y en la tarde se nublará en Playa Santa Lucía y en Trinidad con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas también con poco cambio, valores de 31, 32 grados las máximas durante el día. En la región oriental estará amaneciendo parcialmente nublado y en la tarde se nublará en todo el territorio oriental con la ocurrencia de numerosos chubascos y tormentas eléctricas con máximas de 31 grados Celsius, 33 grados en Santiago de Cuba y en Bayamo. La salida del sol será por Punta de Maicí a las 6:16 de la mañana, se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8:24 pasado meridiano y se mantiene la fase de luna nueva. En resumen, para las próximas horas se mantiene el calor con chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde. Muchísimas gracias, Ginelli, por las precisiones meteorológicas. Te esperamos mañana. Ahora nosotros continuamos con otros temas. Activistas del movimiento ruso e internacional de solidaridad con Cuba manifestaron hoy su rechazo a la resolución anticubana aprobada en días recientes por los sectores de la derecha en el Parlamento Europeo, según publica Prensa Latina. La declaración de apoyo a la isla fue firmada por el Comité Ruso de Lucha contra el Bloqueo, el Movimiento Social Venceremos, la Vanguardia de la Juventud Roja, la Universidad Obrera, el proyecto creativo Red TV y el equipo editorial del periódico Trudovaya Tiumen. Según subraya el comunicado, la mayoría derechista de los eurodiputados reduce su actividad a las tentativas demagógicas de darle a todo el mundo sus lecciones sobre lo que consideran son derechos humanos. Esta decisión indigna de los eurodiputados no ha sido inesperada para nosotros. Es secreto a voces que en el Europarlamento predominan los neoliberales, los que son ideológicamente hostiles al progreso social y a la soberanía de los pueblos, indicó el documento. Los activistas del movimiento ruso e internacional de solidaridad alertaron además que la nueva campaña tiene como objetivo hacer retroceder el acercamiento político y económico alcanzado en los últimos años entre la Unión Europea y la nación caribeña. Continuamos con más del acontecer cubano. La implementación de las nuevas medidas para el perfeccionamiento empresarial. Las entidades de Santiago de Cuba buscan alcanzar mayores resultados técnicos productivos con nuevas vías y alternativas que deben potenciar los directivos para la prosperidad financiera en sus negocios. En presencia de las dificultades ocasionadas por la pandemia y el agravamiento del bloqueo económico impuesto a la isla, el sistema de empresas estatales en la provincia de Santiago de Cuba consolida las nuevas medidas establecidas para su fortalecimiento y contribución al desarrollo socioeconómico del país. Provista de nuevas herramientas que facilitan su desenvolvimiento en los procesos, donde destacan normativas para el incentivo de los trabajadores como el pago por alto desempeño y la recontratación de jubilados con la posibilidad de ocupar su cargo anterior siempre y cuando resulte de interés para la entidad. Además de proponer un cambio en la mentalidad de los directivos dirigido a realizar un mayor desempeño en los papeles empresariales, la búsqueda de liquidez, sustitución de importaciones y encadenamiento productivo. Con estas opciones establecidas se garantiza aún más la optimización del sujeto principal de la economía. Sin embargo, es necesario seguir avanzando en la investigación de vías que sean cada vez más sustentables y factibles, con el fin de asegurar su papel en la producción de bienes y servicios. Segunda pausa informativa en esta emisión y a la vuelta nos acercaremos al ámbito deportivo y cultural cubano. Usted continúe con Cuba Noticias, edición fin de semana. Llega el segmento dedicado al mundo del deportes y hoy el periodista Carlos Manuel Gallardo nos acerca a los resultados del tope de la escuadra cubana de boxeo ante profesionales de México efectuado la víspera en Aguascalientes. También informará sobre la clasificación olímpica de 4 pesistas de la isla a los Juegos Olímpicos y ofrecerá en exclusiva declaraciones de Arleny Sierra, considerada la mejor ciclista de Latinoamérica en la actualidad.
Saludos amigos, tiempo para los deportes en Cuba Noticias fin de semana. 7 éxitos y un empate fue el saldo del pugilismo cubano en Aguascalientes, México, al enfrentarse a los boxeadores profesionales de ese país este viernes. Julio César Lacruz doblegó ampliamente a Julián El Pitbull Fernández. Arlen López despachó en un solo acto al estadounidense Oscar El Monstruo Rioja y Joenlis Feliciano Hernández paseó al venezolano Alfonso El Ruso Flores. En tanto, en los 55 kilos, Giovanni Beitia superó en toda la línea a Emmanuel El Veneno Domínguez. Lázaro Álvarez impuso su ritmo hasta deshacerse claramente de Mario El Triturador Díaz. Daniel Peró fue mejor que Edgar Ramírez. Andy Cruz mostró su maestría deportiva para llevarse el triunfo ante Miguel El Títere Vázquez, mientras el único empate del tope corrió a cargo de Roniel Iglesias, exigido al máximo por José Miguel Borrego. La velada permitió apreciar el nivel de los hombres al mando de Rolando Acebal, quienes completan una gira que les llevó antes a Alemania y en las próximas horas tendrá continuidad en Holanda. 4 representantes de la mayor de las Antillas asistirán a los eventos de levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio, a disputarse del 23 de julio al 8 de agosto próximos. La buena noticia fue confirmada por la Federación Internacional de Artelofilia a las autoridades deportivas de la isla, en carta firmada por el presidente Michael Irani. Los clasificados son Olfide Sáez en los 97 kilogramos en el sector varonil y las muchachas Ludia Montero en los 49 kilogramos, Mariana Rodríguez en los 64 y Eyurkenia Duverger en más de 87 kilos. Aunque a inicios del ciclo olímpico las aspiraciones eran más ambiciosas, la confirmación de 4 cupos para la cita bajo los 5 aros significa un notable logro para Cuba en medio de la COVID-19 y las restricciones para intervenir en certámenes clasificatorios. Cambiamos de tema. La mejor ciclista cubana de la actualidad, Arleny Sierra Cañadilla, se encuentra en La Habana cumpliendo parte de su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un equipo de prensa de Cubavisión Internacional obtuvo declaraciones exclusivas de la pedalista vía internet. Bueno, la preparación para los Juegos Olímpicos ha sido bastante buena, la verdad. Creo que tuve varias carreras ahora en Europa y eso me ayudó a subir un poco el nivel. Por suerte no voy a estar tanto tiempo aquí sin carrera, que es lo que también me perjudica mucho para la preparación. Tengo pensado regresar el día 26 para Italia a correr varias etapas del Giro Italia, aunque sea de 5 a 6 etapas, y que me sirvan de preparación para los Juegos Olímpicos. Ya desde allá saldría directo para Tokio. Esperemos que pueda acumular una buena base de preparación con el Giro Italia y eso me sirva bastante para la carrera de la Olimpiada, que es una carrera de un día, son 160 kilómetros, creo que es una carrera bastante fuerte, pero creo que voy a estar bien aquí, seguir entrenando, preparándome bien. Y con estas declaraciones de la ciclista mejor ranqueada de Latinoamérica concluye este encuentro con los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Se despide Carlos Manuel Gallardo. Y antes de finalizar la emisión, les informo que el mayor general Francisco Vicente Aguilera, independentista cubano que luchó en la Guerra de los 10 años, sacrificó una gran fortuna por la libertad de la patria. Al estudio de su obra, la investigadora Isolda Martínez ha dedicado cientos de horas. Para ella, Aguilera transformó su vida como profesional. Nos acercamos a su historia. En Bayamo es dable hallar amantes de la historia. No pocos conocen sucesos diversos ocurridos en la ciudad hace cientos de años. Aquí seduce el magnetismo de las personalidades históricas. Más que mármol o bronce, son vida, pilares, orgullo. Isolda Martínez es una de esas apegadas a los estudios de lo acontecido en la otrora villa de San Salvador. Ella se confiesa apasionada de este suelo y sobre todo de Francisco Vicente Aguilera. Aguilera es la personalidad de la historia que yo más quiero. A Aguilera se le debe una nobleza extraordinaria. A Aguilera se le debe una humildad extraordinaria y un sentimiento de sufrimiento. Para mí Aguilera ha sido el hombre más sufrido de la guerra del 68. No logró estar en los campos cubanos. Su anhelo era llegar a Cuba con las expediciones, abastecer de logística al ejército libertador y incorporarse a la lucha de los mambises. Aguilera no logra, Aguilera es una frustración total. Nada tuve mientras no tuve patria y no tuvo nada. No tuvo la patria, tuvo en la emigración frustraciones, tuvo contradicciones constantes, sin descansar, sin dormir. Ha sido el millonario más lindo, el millonario más noble y más humilde que ha dado la revolución del 68.
Autora de investigaciones relacionadas con la economía de la región en épocas de la colonia, confiesa que acercarse al fundador del Comité Revolucionario de Bayamo le cambió. Cuando cogí el diario de Aguilera en mis manos, la transcripción del diario de Aguilera, yo lo veía. Yo veía caminar a Aguilera por la ciudad de Nueva York, yo veía a Aguilera con los zapatos rotos, y yo veía a ese hombre, que eso es lo más interesante, ¿no? Ver al hombre, ver la sensibilidad humana de Aguilera, ver ese sufrimiento, ver esa incomodidad por no lograr realmente lo que quería. Aguilera transformó mi vida como investigadora. La transformó porque nos hizo más sensibles, nos hizo más humanos y nos hizo buscar realmente los sentimientos del hombre en la historia. Así nace el respeto a quienes marcaron la senda a seguir. Así crece la admiración por aquellos hombres y mujeres de bien que nos antecedieron. Y así concluimos nuestra emisión. Usted recuerde que puede encontrar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Somos Cubavisión Internacional desde La Habana, Cuba. Nos vemos pronto. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba